De entre todos los crímenes que han sacudido a la sociedad estadounidense durante el siglo XX, no hay otro más espantoso que el de Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra, tanto por su nivel de violencia como por las circunstancias que tuvieron lugar. Elizabeth Short nació en Boston en 1924 y pertenecía a una familia numerosa, ya que contaba con 5 hermanas. Su padre estaba atravesando un bache muy grande tanto en lo personal como en lo profesional, ya que su negocio acabó yéndose a la ruina. Días después simuló su propio suicidio, dejando su coche aparcado al lado de un puente, haciéndole ver a la gente que se habría tirado por él. Mientras toda la familia lloraba su muerte, él se mudó a California, dejando a su familia en una pobreza extrema. 10 años después, apareció pidiéndoles perdón y diciendo que no quería abandonarlas y que no le había quedado otra opción. Aún así, nadie le perdonó, nadie excepto Elizabeth. Y tanto fue así que se fue a California a vivir con él, pensando que así tendría más posibilidades de cumplir su sueño de la infancia, ser actriz y modelo. Al poco tiempo de mudarse con él, se dio cuenta de que solo la quería utilizar. La trataba como una criada. Ella, sin poder aguantar la situación, decidió irse de aquella casa. Con la intención de conocer a gente que la pudiera lanzar a la fama, empezó a relacionarse con personas que no le convenían. Aún así, tuvo 3 novios formales y mucha gente que la solicitaba. Pero en el año 1947, su vida cambió completamente, concretamente el 15 de enero. Esa misma mañana, Betty Bessinger y su familia paseaban por un campo edificable llamado Leimert Park. Por esa zona se encontraban maniquís tirados por las zarzas, ya que la crisis que azotaba en ese momento, muchos negocios quebraban teniendo que cerrar. De repente a su hija le llamó la atención un maniquí que estaba allí tirado, sorprendiéndole el realismo que tenía. Ella llamó a su madre para que lo fuera a ver y ésta vio aquella espantosa imagen. Era el cuerpo ya sin vida de Elizabeth Short. El cuerpo había sido seccionado por la mitad, justo por la única parte que puede ser cortada sin romper hueso. Su tórax, cabeza y brazos fueron encontrados por un lado y su pelvis y piernas por otro. Le habían sacado casi todos los órganos y no le quedaba ni una sola gota de sangre en todo el cuerpo, como si alguien se la hubiera absorbido. También le habían rajado la cara desde la boca hasta la oreja, llamada la sonrisa de Glasgow, también conocida como la sonrisa del Joker o la del payaso. Lo más curioso para los investigadores fue que todo el cuerpo estaba limpio, incluso el pelo. Los cortes que le habían hecho estaban hechos todos con muchísima precisión. También le cortaron el muslo y se lo introdujeron en la vagina. Le fracturaron las piernas con un bate. Fue asfixiada y tenía marcas de haber sido maniatada. Fue torturada, lacerada, fue quemada con cigarrillos y golpeada entre tantas cosas. Hasta fue obligada a comer excrementos, ya que le encontraron restos en el estómago. Murió por pérdida de sangre y por el shock de los golpes en la cabeza propinados por el asesino. Fueron 3 días de torturas interminables. Llegaron al punto de quitarle un tatuaje, cortándolo con la intención de que se viera perfecta después de la muerte. En esa época se había estrenado una película llamada La Dalia Azul, en la que la joven protagonista era brutalmente asesinada. Dado con el parecido de Elizabeth y que a ella le gustaba mucho vestir de negro ya que se veía muy elegante, acabó dándosele el apodo de la Dalia Negra. Un día,
el asesino llamó al periódico Los Angeles Examiner, diciendo que no estaba nada contento porque no estaban haciendo el seguimiento correcto o necesario para descubrirlo. Después de descartar a centenares de sospechosos, finalmente quedaron 3 en la lista, aunque 2 poco después también fueron eliminados. Este último que quedaba quiso ligar con ella y pasaron una noche juntos, pero no revueltos. Y el día siguiente, Elizabeth, dando largas, le dijo que tenía que ir a la estación y después al Hotel Cecil, porque había quedado con su hermana, pero obviamente era mentira. Así que le llevó, se despidieron y la dejó en el hotel. Este fue durante mucho tiempo el principal sospechoso de la policía, o que finalmente su coartada fue confirmada ya que su mujer había estado con él durante toda la noche. Finalmente, para descartar todas las posibilidades, él aceptó a inyectarse la que se suele llamar la inyección de la verdad. Claramente, este no había sido. Después de muchos años, ya en el 1999, sale una de las principales teorías del caso. Steve Hodel, un detective de homicidios, estaba echando un vistazo a las pertenencias de su padre recién fallecido, cuando encontró algo sorprendente: 2 fotos de una mujer que se parecía muchísimo a la Dalia Negra, y de repente empezó a recordar que su padre George había pasado por la escuela médica durante los años 30. Empezó a indagar, miró las cartas que el asesino había enviado a la prensa y se dio cuenta que la letra se parecía muchísimo a la de su padre. En este momento comenzaron a atarse cabos. Cuando el detective comenzó a ver las fotos sobre el asesinato de Elizabeth Shore y a recordar todo lo que había pasado en aquella época, hubo algo que le llamó la atención, que era la posición en la que fue encontrada. Se le hizo familiar. Su padre era muy, ¿cómo se podría decir?, muy fan de una obra llamada Minotauro, que era exactamente esa posición. Más tarde, en su casa natal, encontró los recibos de 10 bolsas de cemento del mismo tamaño y marca que se habían encontrado en las proximidades del cadáver de Elizabeth Shore. Como pudo, fue reuniendo más pruebas junto a Steve Kay, que era un conocido suyo que también era detective. Poco a poco fueron reuniendo más y más pruebas y a él y a su compañero le parecían más que concluyentes. Con todo esto, acabó lanzando un libro que lo llevó a la fama. La publicación del libro provocó nuevas evidencias y que otros testigos se interesaran sobre el tema. Es lo que ocurrió con López, un columnista que consiguió acceso a una carpeta que ni siquiera Hodel conocía. La confirmación de que George estaba a punto de mira y también unas grabaciones reconocidas en su teléfono pinchado mientras su casa era espiada. Date cuenta de que no había nada que pudiese hacer. Puse una almohada sobre su cabeza y la maté, pero no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria. Está muerta. Estas palabras dejan pensar que su secretaria lo sabía todo, lo que hace este caso mucho más perturbador, ya que no hay nadie vivo para confirmar esta historia. No olvidéis de suscribiros al canal, dejar un buen like y el comentario aquí abajo de qué os ha parecido esta historia y si os gustaría ver más historias como estas. Y no olvidéis de darle a la campanita porque próximamente vienen cosas nuevas para el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.